¿Qué tal, alumnos? Hablaremos ahora acerca de lo que son los derechos y los deberes humanos. Ya, lo importante cuando hablamos de derechos y deberes humanos, obviamente que están asociados siempre a lo que es la acción humana y lo que es el concepto de persona, ¿ya? El concepto del ser humano entendido como una persona que vive en una sociedad y que es un sujeto de derecho, ¿ya? Y obviamente que tenemos la contraparte de la persona que supuestamente se diferencia del Estado como una especie, un ente abstracto que pareciese que tuviese una identidad de tipo ontológica, lo cual no es cierto. O sea, en el fondo cuando hablamos de Estado siguen siendo personas, pero con la única diferencia de que tienen que se esconden detrás de esta metáfora y que tienen una diferencia de rol que supuestamente están designados para gobernar a las demás personas, pudiendo agredirlos de forma, entre comillas, amparada bajo legislación, no de ley. Recuerden de que la ley per se se basa, el principal deber humano es la no agresión. Y el Estado es el principal elemento que agrede la ley. ¿Ya? El principal agresor de la ley es el Estado. Por tanto, en el fondo, recuerden eso de que cuando hablamos de derechos y deberes humanos estamos siempre hablando respecto de lo que es el autocontrol también, ¿ya? O sea, entender de que el autocontrol es fundamental, porque así como y que está asociado a nuestra conciencia, a nuestra inteligencia, y está asociado también a nuestro comportamiento. Entender de que cuando tú internalizas que no puedes agredir a los demás bajo ninguna forma ni excusa, ¿ya? Porque hay mucha gente maquiavélica en esta sociedad que le da lo mismo y lo que importa a ellos al fin, no los medios. Entonces tú tienes que entender que el locus de control se funda en que tu comportamiento y por tanto tus exigencias se fundan siempre en base a la responsabilidad individual, la responsabilidad personal. En el fondo, el hecho de que cada ser humano entienda de que él es protagonista de su vida, es el arquitecto de su vida y es el único que, entre comillas, el que garante de su propio éxito o fracaso. Y en base a eso, es consciente de lo que yo les he comentado antes, de que los derechos se fundan principalmente en no agredir a nadie más. O sea, tú no tienes derecho a nada que tú por sí solo no puedas conseguir. O sea, nadie te debe nada. Ya tener eso, que todos los derechos simplemente son a que los demás no te agredan. Y por tanto, es tu deber también no agredir a los demás. ¿Ya? Y entonces aquí está donde se puede crear esta simetría, ¿ya? En cuanto a lo que es este equilibrio que te garantiza el locus de control interno, y también nos pasamos un locus de control externo donde básicamente tu comportamiento se regula. Y obviamente que cuando hablamos de comportamiento estamos hablando a las emociones anteriores o a los pensamientos anteriores que a la manifestación del comportamiento propiamente tal, que básicamente se focalizan no en el interior, no en la responsabilidad, no en el autocontrol, sino que justamente en el control externo o en la responsabilidad externa. Y esta asimetría respecto de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestros comportamientos en relación de nosotros mismos para con los demás, con los medios, es lo que le otorga fuerza al Estado y le otorga fuerza, por tanto, a la agresión. Valida, legitima la agresión en contra de los demás. ¿Por qué? Porque ya nos volvemos en sujetos de derechos positivos, o sea, de falsos derechos, y además nos olvidamos de nuestro principal deber, ya que no agredir a los demás y que obviamente entender de que no puede ser un derecho si ese derecho implica agredir a los demás, ya sea en su vida, ya sea en su libertad o en alguna de sus libertades o en su propiedad. Que entender, recuerden eso, que la propiedad es la proyección, es la extensión del ser humano en este mundo material. Es todo, así como el cuerpo es nuestro y nadie tiene un derecho sobre nuestro cuerpo, lo mismo con la capacidad creadora que nosotros, o descubridora que nosotros podamos hacer en base a nuestra estructura, que es la única que tenemos y que por tanto con la cual podemos percibir y podemos entender la realidad en cuanto a nuestro trabajo, en cuanto a nuestra creación, en cuanto a nuestro intelecto, en cuanto a nuestro físico, en cuanto a nuestras habilidades de todo tipo, ¿ya? Entonces eso es fundamental, entender que debemos nosotros privilegiar siempre un locus de control interno que se funde principalmente en el autocontrol, en la conciencia de que de nosotros depende el hecho de poder garantizar nuestros propios derechos y obviamente que respetando siempre
y el deber principal, que es no agredir a nadie más. ¿Ya? O sea, por eso les digo que cuando uno comienza a comprender esto, que es un poco complejo de entenderlo psicológicamente, te das dando cuenta que ya no necesitas de un Estado, no necesitas de nadie más para poder tú garantizar tus derechos, resguardar tus derechos. Recuerden que también es bajo la posibilidad de la fuerza de, defensiva, ya, o sea, cuando defenderlo, y entender de que además que si tú desarrollas un control, una madurez cognitiva, un control interno por sobre todas las cosas, vas a poder lograr ser tú alguien que un no agresor, ¿ya? Y por tanto no vas a exigir nada que agreda a otros tampoco. Y por eso es tan importante entender lo principal, y por eso que está en el centro de esta vida positiva, de este mapa mental, que son los deberes. Ya que si puedan haber muchos deberes que nos vamos a profundizar, nos vamos a ver uno por uno, pero el principal de todos, los cuales se fundan todos los demás, en el principio de no agresión, que vamos a reiterar muchas veces más. ¿Ya? Así que eso con respecto a la consideración que ustedes tienen que hacer en cuanto a lo que es la relación entre derecho y deber humano. O sea, lo principal, la base de todo, son los deberes. ¿Ya? Luego los derechos, y los deberes, y por tanto los derechos, se aseguran y se defienden en base a esos locos de control interno, que ese tiene que ver con el autocontrol y se desarrolla individuo a individuo. No necesitamos de nadie más, no necesitamos de ningún agente externo, ni siquiera el Estado, para poder lograr lo que anteriormente les comenté. Bueno, así que estén muy bien, muchas gracias por su atención. Les hablo Cristian Heraudo Díaz y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.